Vamos a continuar con lo que es la patología de diabetes mellitus. La diabetes mellitus en realidad comprende un grupo de enfermedades metabólicas que todas ellas se caracterizan por hiperglicemia, el incremento de los niveles de glucosa por encima de valores normales. Y estos generalmente se van a deber a estos mecanismos, ¿no? Uno es que exista una disminución de la secreción de la insulina por parte de las células beta, es decir, que comience a haber un agotamiento progresivo. El segundo mecanismo es que haya una respuesta disminuida a la insulina por parte de los tejidos humanos, es decir, a nivel muscular, a nivel hepático o a nivel tejido graso, como que se depositen de forma más dificultosa, a lo cual llamamos insulinoresistencia. Es decir, si al inicio con liberación de 10 unidades de insulina se podían almacenar 100 gramos de glucosa, cuando comienza a haber insulinoresistencia, de repente 10 unidades de insulina solamente van a poder almacenar 80, 70, eso se llama insulinoresistencia. Y el tercer mecanismo es que a la vez exista un incremento de las hormonas contrarreguladoras que se oponen a los efectos de la insulina. Es decir, como a veces va a pasar en la diabetes mellitus tipo 1, de repente no se produce insulina porque hay destrucción de las células beta, pero a su vez existe un incremento de las hormonas contrarreguladoras, en este caso mayor liberación de glucagón, y al tratarse de una hormona hiperglicemiante va a hacer que se incrementen los niveles de glucosa. Entonces, todas las patologías están inmersas dentro de estos tres mecanismos. Esta es la diabetes en el mundo, ¿no? Si para el año 2012, según el reporte de OMS, había alrededor de 347 millones, para el año 2025 son alrededor de 540 millones. O sea, un incremento progresivo, ¿no? Igualmente, la edad de promedio de personas que padecen diabetes estaba alrededor de los 48 años, pero esto se va viendo que en los años actuales cada vez la presencia de diabetes en personas jóvenes va siendo mayor. Los pacientes que padecen diabetes tipo 2 se consideran que alrededor del 85 al 95% padecen diabetes tipo 2 y el restante diabetes mellitus tipo 1. Igualmente, el riesgo de muerte en personas con diabetes supera, ¿no? Es casi de 2 veces el riesgo frente a un paciente que no tiene diabetes. Y de las causas de muerte o afectaciones por diabetes, de lejos, la muerte por enfermedad cardiovascular no es la principal causa, ¿no? 50%. Después tenemos ya lo que son causas por insuficiencia renal crónica, un 10 a 20%, que es la segunda causa más frecuente. La distribución es a nivel mundial, no hay país que no esté de algún modo afectado. Y lo otro, este gráfico nos ayuda a ver que alrededor del 50% de pacientes con diabetes, es decir, 1 de cada 2, en algún momento de su vida va a sufrir de polineuropatía, es decir, afección del sistema nervioso. Este es el impacto por años. Pero eso solamente estamos contando la diabetes como diagnóstico. Entonces, dentro de eso también hay que tomar en cuenta que tenemos una patología previa, que nos llamamos la prediabetes, que para el año 2021, ¿no? El reporte era casi de 9,1%, es decir, casi 464 millones de personas que ya cursaban con prediabetes. Entonces, cuando nosotros ponemos en el escenario, lo que tendríamos que hacer es, en realidad, sumar a estos pacientes que han sido diagnosticados de diabetes, ¿no? Con los pacientes que están cursando con prediabetes. Y uno dice, ¿por qué? Porque se ha visto, ¿no? Como vamos a ver en adelante, que incluso los pacientes cuando ya están haciendo prediabetes ya van teniendo complicaciones macrovasculares. O sea, es decir, se va afectando el corazón, se va afectando el riñón, ¿no? Van haciendo polineuropatía. De ahí la importancia.
si a esto tendríamos que sumar la accesibilidad, o mejor dicho, los pacientes que por algún motivo no se diagnostican, ¿no? Ya sea por accesibilidad geográfica, por accesibilidad económica, pues quizás estos porcentajes serían mucho mayores, ¿no? Pues por eso es que, ¿no? De algún modo la prevalencia va incrementando año tras año, ¿no? Uno, porque de repente vamos llegando a más personas, y dos, porque realmente hay un aumento sustantivo de esta patología. Ya no podemos hablar también de un término que antes hablábamos, ¿no? En 2000, hablábamos que los países de Latinoamérica, de Asia, estaban sufriendo un proceso de occidentalización, ¿no? Es decir, imitar, digamos, los hábitos que tenían pues, los norteamericanos, ¿no? En algún momento los europeos, ¿no? Porque ahora eso prácticamente lo tenemos, ¿no? A ver, ¿qué están comiendo hoy día? Pero como ustedes hacen ejercicio. Sí o no, yo sé, todos los días. Además solamente hacen cuando hacen las clases de yoga. ¿Qué pasa a nivel de Perú, ¿no? Porque a veces no creo que esa sea nuestra realidad. En el reporte del 2018 en Perú reportaban que la diabetes mellitus afectaba al 7% de la población, más o menos 2 millones de personas, y de todos esos pacientes solamente el 3,2% eran pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Si comparamos al mundial, ¿no? De repente está por debajo, ¿no? 2 puntos por debajo, pero cada vez nos vamos a acercar, ¿no? Aproximadamente se registran 2 nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2 por cada 100 personas al año en Perú. O sea, 12 cada 100 van agregándose, van siendo diabéticos. En Cusco, hay un reporte ahí de 2016, la prevalencia fue de 4,9%, ¿no? Con alrededor de 573 casos registrados. Estamos hablando de Cusco ciudad, ¿no? Es como quisiéramos, a ver, vamos a tomar de esta población de 1005, de estos 1005 y así, ¿no? Entonces, ¿qué nos está faltando acá? De repente, hacer mayores estudios de prevalencia, ¿no? Claro que estos cada vez se van a hacer, ¿no? Entonces, estamos más, digamos, de la realidad nacional, estamos un poco por debajo, ¿no? Es que ya ha llegado, pues, ¿no? Real Plaza llegaba hace, ¿cuántos años? 10 años, ¿no? Un poquito más ya, ¿no? No sé. Bueno, igualmente se estima que en el 2015 la diabetes va a ser causa directa de 1,6 millones de muertes a nivel mundial. Se decía que la diabetes iba a ser la 7ª causa de mortalidad en el año 2030. Se equivocaba, actualmente es casi la 6ª causa ya de mortalidad. Ya, porque esta causa de, digamos, muerte por enfermedad cardiovascular por diabetes, ¿no? Digamos que es la más frecuente. Entonces tenemos criterios para el diagnóstico de diabetes en personas no embarazadas, ¿no? Son los criterios, acá algo reciente, no tan reciente, ¿no? Donde nos ayuda a ver, digamos, cómo nosotros vamos a llegar a hacer el diagnóstico de diabetes. Creo que no cambia mucho desde el 2021. Si leen el diabetes o los criterios del ADA de 2025 son los mismos, ¿no? Sin embargo, lo que está ganando, digamos, de algún modo mayor especificidad para el diagnóstico es la hemoglobina glicosilada, que a veces es un examen más fácil de realizar, para los cuales debe ser como un método certificado y estandarizado, ¿no? Se habla que una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5% es un criterio de diagnóstico, porque nos saca un promedio, ¿no? De lo que ha pasado con nuestras glucosas en los 2 o 3 meses anteriores. También se puede hacer por una glucosa en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro o en milimoles por encima de 7. En esos casos se requiere que el paciente haya tenido, pues, un ayuno durante al menos 8 horas, ¿no? También dentro de esto refieren, pues, que el paciente haya conciliado el sueño, ¿no? Que haya podido descansar, por menos ese promedio, ¿no? Si a uno le toman después de hacer una guardia o un trabajo, después de que han estudiado para endocrinología el día anterior, toda la noche, 150 horas.
Por lo tanto, esto requiere, pues, ¿no? De repente un segundo que es confirmatorio, que pues en el mismo día, ¿no? Después de 24 horas o en condiciones basadas, ¿no? Lo otro es la glucosa, ¿no? El test de tolerancia de glucosa, en el cual el valor sea mayor de 200 miligramos por decilitro, o en milimoles mayor de 11,1, después de haber sido sometido a una prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa. Obviamente esto se toma a las 2 horas, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué? Por este mecanismo que les he mencionado, ¿no? Hasta donde es la liberación de la insulina. Se supone que cuando los pacientes tienen este valor de 200, ¿no? Después de las 2 horas, eso se denomina falla pancreática. Es decir, que no haya la suficiente cantidad de insulina para poder haber regulado dentro de esas 2 horas los niveles de glucosa. Y finalmente el cuarto criterio, ¿no? Es en aquel paciente que tiene todos los síntomas clásicos que ustedes conocen, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Ya que agrega o una crisis hiperglicémica, ese es el, digamos, el incremento o el cambio, y donde en estos pacientes, cuando se les ha tomado una glucosa al azar, que puede ser mañana, tarde, noche, estén por encima de 200 miligramos por decilitro o por encima de 11,1 milimol por litro. Pues con esto nosotros vamos a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Sencillo, ¿no es cierto? Listo. Y esto es los mismos exámenes, pero en este caso para determinar, ¿no? El caso de prediabetes. Los muestro porque también vamos a considerarlo como una parte importante, ¿no? Para hacer diagnóstico. A veces sucede, ¿no? Me he hecho mi hemoglobina glicosilada y me ha salido 6. ¿Soy diabético o estoy normal? Y a veces la parte, como dicen los grandes expertos, los diabetólogos, es más fácil decir, no tienes nada, ¿no? Estás normal, no te va a pasar nada por la diabetes, o que ya tienes diabetes y que tienes que cuidarte. En este grupo hay que tener más cuidado para dar tu valor ha salido, no sé, 6, ¿no? Esto nos habla de una tolerancia normal a la glucosa o prediabetes. Y el paciente quiere decir, doctor, ¿tengo o no tengo? Al momento no lo tienes, pero estás en ese camino, ¿no? De persistir esto o incrementar, probablemente vas a tener las mismas complicaciones que el paciente que tiene diabetes, ¿ok? Entonces estos valores igual los vamos a tener para la hemoglobina glicosilada, para la glucosa de ayunas, ¿no? Si está entre 100 y 125, ¿no? O para la prueba de tolerancia, para la glucosa después de las 2 horas, donde sus valores estén entre 140 y 199. ¿Qué habrá que hacer con este paciente? Probablemente en algunos meses volverle a hacer un nuevo test, ¿ya? Pero no vas a esperar a decirle que no haga nada, ¿no? Puede modificar sus estilos de vida, sus estilos de alimentación y esperar que, pues, de algún modo tenga un mejor control, ¿no? Acá tenemos todas las características que pueden existir, las discusiones para realizar o para hacer, ¿no? Las distorsiones que pueden encontrarse, pero en realidad, ¿no? Ahora que es mucho más fácil hacerse un control, ya sea de glucosa o un test de tolerancia, insistir, ¿no? De repente entre los siguientes 3 meses hacer un nuevo. Acá tenemos una tabla de equivalencias de la hemoglobina glicosilada y del nivel de glucosa media estimada, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tenemos un valor de hemoglobina glicosilada de 5, nuestro promedio está en 97 miligramos por decilitro. Cuando está en 6, alrededor de 126 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, generalmente cuando está por encima de 6.5, diremos pues, que esos valores están por más de 126, ¿no? De repente 140 en promedio. Pero si a un paciente le encontramos con un valor de hemoglobina glicosilada de 10, diremos que su promedio está pues, en 240, ¿no? Es decir, algunos días ahora tiene 300, otros 210, 280, 240, ¿no? Entonces, en esos pacientes no va a haber duda que estamos haciendo un diagnóstico de diabetes. Esto nos ayuda también para ver el control, ¿no? Porque cuando vamos actuando, vamos usando ya la insulina, vamos haciendo los tests, o digamos los cambios de alimentación, lo hacemos de repente
la actividad física. Eso nos va a ayudar a determinar, porque dentro de esto también de estos reportes mencionan que, digamos, uno ha podido tener 10 de repente en el diagnóstico, ¿no? En el momento de diagnóstico su valor de hemoglobina glicosilada. El hecho que vayan aminorando un punto, por lo menos de repente dentro de los 6 meses, un control, por decir, la siguiente fue 9%, por decir. Solamente ese hecho de haber bajado uno, en esos pacientes ha disminuido, por decir, un 30% en su mortalidad cardiovascular, en que haga RC de repente un 23%, en que haga una enfermedad cerebrovascular un 26%, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso hay que, digamos, de algún modo, instar a nuestros pacientes que los controles se hagan progresivos, ¿no? No es que a esos pacientes los vamos a llevar nuevamente hasta 6, por decir, ¿no? Si no, les vamos a comenzar a causar hipoglicemia, ¿no es cierto? Pero dicen por ahí, ¿no? Por el ADA, la Federación Internacional de Diabetes, que por lo menos en esos pacientes jóvenes que van a tener más tiempo de vida, por lo menos los tengamos en controles por debajo de 7%, ¿no? Y cuando uno dice 7%, pero doctor, 7% es 154, ¿no? Y 154 es un control, ¿no? Alto, ¿no? Pero por lo menos debemos darle un promedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que al disminuir estos controles o la hemoglobina glicosilada, vamos a evitar muchas mortalidades, muchas muertes, vamos a hacer que haya muchos pacientes con menos discapacidad, ¿no? Acuérdense que diabetes no solamente va a ser marca, ¿no? ¿Viste que los pacientes con diabetes qué hacen? Ceguera, ¿no es cierto? Los pacientes entran a enfermedad renal crónica, hacen que se puede hacer una isquemia cerebral, un infarto. Si no se murieron por el infarto, van a quedar con insuficiencia cardíaca, ¿no? Esas son las comorbilidades, ¿no? Lo que hay que tratar de hacer es disminuir. ¿Ya? Entonces, ya les sacado la foto, ¿no es cierto? Para que ustedes lo tengan en cuenta, porque a veces es difícil encontrar así, ¿no? Claro, no les voy a preguntar, pero... ¿Ya? Entonces, por eso dicen, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos glicémicos? O sea, eso es un poquito... Esto probablemente lo van a hacer en clínica, ¿no? Cuando lleven endocrinología. Pero de nada serviría que les haga un poco de glicemia o fisiopato y no saber por qué tengo que controlar la glucosa, por qué tengo que saber esto, ¿no? Entonces son los objetivos glicémicos, ¿no? de los controles, ¿no? Se menciona para decir que tenemos un buen control en estos pacientes de hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, ¿no? Que la glucosa preprandial o en ayunas esté entre 80 y 130, y las postprandiales estén por debajo de 180. Las postprandiales siempre, acuérdense, 2 horas después de la alimento, ¿no? Por eso es que seguro aquí les tomamos la glucosa del mediodía a las 4 de la noche, entre las 9 y las 10, ¿no? ¿Por qué? Porque el almuerzo les dan más o menos a la 1:30, ¿no? Esperamos esas 2 horas para decir, si yo le tomo al momento, de repente me va a salir alto y no va a ser un buen control, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos verlos, ¿no? Si intensificamos, modificamos el tratamiento. Hay un término que seguro van a escuchar en la clínica, que se llama inercia terapéutica, ¿no? Le damos un tratamiento a un paciente y le decimos, le vamos a controlar en 6 meses. De repente no ha modificado ni su medicamento, ni su estilo de vida, ¿no? Entonces, por eso es que los controles al inicio deben ser hasta mensuales, ¿no? No hay que perder tiempo en este caso, ¿no? Entonces, lo otro de acá que ustedes creen importante, ¿no? Así de, seleccione el objetivo glicémico en función de la salud y la función individual. No todos los controles de la hemoglobina deben ser de 7. No vayan a tener al abuelito así de 80 años diabético y queriendo llegar a hemoglobina de 7. Le van a producir hipoglicemia. Y si los pacientes hacen hipoglicemia, no van a volver a querer usar su insulina o su medicación. Entonces acá hay una serie de objetivos, ¿no? Que uno debe verlo de acuerdo al paciente. Por eso dicen, ¿no? La mayoría de los colegas repiten, no todos están hechos de un solo modo, ¿no? Cada paciente debe ser individualizado. Por ejemplo, hay pacientes acá, digamos, ¿no? La mayoría de los adultos que entramos 7%, ¿no? A los que tienen larga vida, como dicen los jóvenes, ¿no? Hay que tratar de que estén por debajo de 6.5. De los abuelitos que ya están postrados, que ya no se mueven.
pues es preferible tenerlos en un valor adecuado, ¿no? 8%, voy a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no tienen mayor tiempo para hacer mayores comunicaciones. En ellos hay que evitar la hipoglicemia, ¿no? A propósito de eso, va a haber un congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, creo que es el 18 y 19 de este mes, me parece, es decir, la próxima semana. Todos esos temas los van a tocar para que ustedes también tengan un poco, digamos, van a hacer, yo estoy haciendo un curso de esto mismo, como un diplomado, y son los mismos temas que los van a tocar, que son bastante importantes porque no los complican, no sé, sino son mucho más prácticos, como decir, para el entendimiento y para su público, ¿no? Pueden asistir, o sea, de 5 hacen una chancita y se inscriben como estudiantes. Después asisten de uno en uno. El certificado por sorteo, ¿no es cierto? Eso me hace recordar cuando estaba en la residencia y nos llegaba un libro original. ¿Cuánto está? $300, por decir. A ver, ¿quiénes se inscriben? Vamos a sacarles unas copias en Azángaro, en Lima. Ya, yo. ¿Cuántos somos? 10, así, a 100 soles, ¿no? ¿Y el original para quién va a quedar? Sorteo. Listo. La siguiente vez que vamos a comprar, a ese ya lo quitamos, ¿no? Está bien. Y así se tiene, pues, las copias, ¿no? Pues ahora es como selfies. Listo. Otra situación importante, ¿no? Que habíamos hablado, hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas, glucosa postprandial para decir un buen control metabólico. Pero eso ya estamos hablando de hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, como nosotros debemos estar cada vez actualizados, esto no es tan actual, esto se llama el monitoreo continuo de glucosa. ¿Han escuchado una vez de los parches que existen? El derecho que tenemos en el nivel del tejido subcutáneo. Uno agarra su smartphone, a ver qué está pasando en este momento. Tu glucosa es 78, tu glucosa es 130. Y le sirve para lo que ha pasado de repente dentro de los 15 o 18 días, ¿no? Donde hay que hacer el cambio de parche. Y en ese tiempo, agarran y el smartphone les da como... ¿Quiénes invierten en bolsa ahorita? Más o menos así son las tendencias. Entonces sale la glucosa por día, por horas, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece la glucosa, a ver, ¿cuándo así el rango terapéutico? O sea, el rango normal que debería estar. Entonces, ¿qué porcentaje aparece? ¿No? Y de acuerdo a eso, se va viendo los controles. Eso es la modernidad. Probablemente eso mismo los van a tocar en el curso, en el congreso. O si ustedes ingresan, pero ustedes que son los trones de la inteligencia artificial, ¿ya? Monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Cómo se mide, cómo se ven los rangos, ¿no? Entonces, acá tenemos la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, ¿no? Menos de 7, menos de 8 en edad avanzada, ¿no? Pero cuando se hace el monitoreo continuo de glucosa, en ese tipo, existe lo que se llama el tiempo en rango, así se llama, el TER, ¿ya? Que nos dice que la glucosa está entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Es como un control, así como hacíamos la hemoglobina glicosilada, igual te controla esto. Para decir que hay un buen control, se dice que por lo menos el 70% de sus controles debería estar por encima o dentro de estos valores normales. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nos ayuda a controlar si los valores estaban en 181, 250, más de 250, si estaban en rangos de hipoglicemia. Y eso de algún modo interpretando, así como los que invierten en bolsa, y dicen, en este momento compro, en este momento vendo, mejor espero un tiempo, igualito yo puedo intervenir. Y decir cuál de los medicamentos que yo estoy usando me está produciendo la hipoglicemia, cuál de ellos debo aumentar y de esa forma. Entonces eso es más. Entonces, eso es lo que de algún modo debemos ver. ¿Y cuál es lo bueno? Que no tienes que estar pinchando a cada rato, ¿no es cierto? Si no agarras, programas tu smartphone, pasas y ya tienes el valor. ¿Ya? Entonces, así es como va a ser, digamos, el control. Están rajando. Entonces, eso va a ser, digamos, de algún modo, entonces, como dicen, el control del futuro, ¿no?
Entonces yo quiero que nadie lleve, por favor, el siguiente semestre endocrino. ¿Ya? Porque muchas de las diapositivas que están acá, ¿qué va a pasar? Van a desaparecer. Porque vamos a comenzar, vamos a entrar en lo nuevo que va a existir. No quiero que nadie lleve. Ya, doctor, depende de usted también. Les voy a ayudar. Ya. Lo otro, debemos hacer una selección a todos los pacientes, a los 32 millones de peruanos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener de algún modo lo que recomienda la ABA, es que se debe hacer, digamos, a todos aquellos pacientes que tengan un sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Incluso estipulan acá, ¿no? Si es asiático, si está por encima de 23, también ya entra en ese rango. Pero que tenga algún factor de estos que están mencionados, ¿no? Familiar de primer grado con diabetes, es decir, papá, mamá, la raza, la etnia, raza negra, latinoamericano, historia de enfermedad cardiovascular, es decir, que el papá pues haya tenido de repente un infarto, 40, 50 años, sean diabéticos. Si estás cursando con hipertensión, con 130, 80, si tus niveles de colesterol, tanto el HDL está muy bajo, pero tus niveles de triglicéridos estén elevados, pacientes, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, si tienen sobrepeso y tienen síndrome de ovario poliquístico, deben ser, ¿no?, seleccionados. Inactividad física. Ahí es un poco de criterio subjetivo, ¿no? Es un poco personal, ¿no? Decir, sí, pues efectivamente yo no hago, ¿no? ¿Y cuándo es inactividad física? Dicen, ¿no? O dicen, no, cero movimiento, tampoco, ¿no? Por lo menos que dicen que recomiendan por lo menos 150 minutos de ejercicio, de caminata, por lo menos. Si están por debajo de ese tiempo, considérense inactividad física, ¿no? Ahora ustedes tienen, ¿no? A ver, ¿quiénes tienen iPhone? A ver, acá levanten la mano, así de rato, ¿no? Que van a ser a probar. El celular. Huawei, ¿no? Chinito. Tienen su contómetro, tienen de pasos, ¿no es cierto? Les dice cuántos pasos. Eso nos ayuda a ver también. Tenemos para allá, Mariano. ¿Listo? Y para tomar fotos. Otras condiciones que tengan que ver con la resistencia a la insulina. Van a ver, ¿no? No sé, si he viajado a Maldonado y nos iba a pelotear pues, un partido con otro colegio. Y los que nos han tocado al frente, digamos, así, gorditos, ¿no? Y nos ve y con su manchita acá, ¿no? Su acantosis nígricas. Tú le preguntas, oye, ¿te haces tu control de glucosa? No, yo estoy bien, no me pasa nada. ¿Te haces tomar una glucosa o algo? Que hay que hacerse tomar. ¿Me entiendes? Eso también es una forma nosotros de ver. Entonces va a haber así, los que tienen insulino resistencia, acantosis nígricas, los que tienen hígado graso, que todavía no se ha manifestado la diabetes, ¿no? O tengan algún tipo pues, de asociación a disfunción metabólica, ¿no? Después otros grupos, ¿no?, que son lógicos, ¿no? Los pacientes con prediabetes, por lo menos cada 6 meses, cada año hacer su control. Las pacientes mujeres que han tenido diabetes gestacional, pero de repente una vez que se han desembarazado, como quien dice, se han normalizado, ahí hay que hacer esos controles cada 6, porque en algún momento van a debutar también con diabetes, ¿no? Entonces de esa forma nosotros podemos hacer este screening, ¿ya? Hay otros grupos con mayor riesgo, pero por lo menos el grueso que estamos mencionando. ¿Listo? Este gráfico es para determinar o diferenciar, ¿no?, qué características pueden tener los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y qué características pueden tener los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? De repente lo que más hemos aprendido es por, digamos, la edad de iniciación o de debut. Generalmente los de tipo 1 son jóvenes menores de 20 años, que yo diría más o menos es el 90% en promedio, porque por encima de esa edad hay un 5 o 10% que también puede debutar con diabetes mellitus tipo 1. La sintomatología del paciente con diabetes mellitus tipo 1 generalmente es como quien dice abrupto, ruidoso, por decir, ¿no? Generalmente debutan con cetoacidosis diabética.
La diabetes tipo 1 tiene asociación a la obesidad, no tiene nada que ver con la obesidad, ¿no? Porque el mecanismo fisiopatológico es distinto, ¿no? En este caso es un caso autoinmune, autodestrucción de células beta, ¿no? Propenso a la cetosis, más característico en el tipo 1. El inicio clínico abrupto, rápido. Asociación con el antígeno mayor de histocompatibilidad, sí, es lo que se ha visto ya, ¿no? Ahora ya es más claro, ¿no? Que en los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una asociación, lo vamos a ver en la clase. No, los niveles de insulina en sangre en estos pacientes con diabetes tipo 1 a veces son nulos, ¿no? O casi inexistentes, ¿no? Generalmente por debajo del 10% de su masa total. Hay presencia de autoanticuerpos, el porcentaje de la población es mucho menor. ¿Existe resistencia periférica a la insulina? Tampoco, ¿no? No es un mecanismo fisiopatológico, ¿no? Y el tratamiento, generalmente, por eso les dice, son insulinorequirientes, ¿no? Si no usan insulina, probablemente no van a poder vivir, ¿no? Van a tener comorbilidades. Todo lo contrario en diabetes mellitus tipo 2, ¿no? ¿Sí? Listo. Muy bien. Y esta es la evolución natural de los pacientes con diabetes, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado, si doctor, la diabetes se cura? No sé, ¿no? Si hago actividad física, como menos, me voy a curar, dicen. Entonces dicen, doctor, yo he hecho dieta, he bajado de peso y me he curado. Pues. Entonces eso hay que verlo, ya es interpretación. Como decimos en medicina ahora, ya no existe lo absoluto, ¿no es cierto? Y de repente lo que hemos hablado ahora, de repente cuando ustedes salen de unos 15, 20 años, se van a acordar de mí, ¿no? El doctor nos engañaba y nos decía de esta forma, ¿no? No tengo la culpa, ¿no? La ciencia avanza, ¿no? En diabetes tipo 1, definitivamente, ¿no? Al no haber, digamos, la masa de células beta, ¿no? Va a ser imposible que ellos regresionen, ¿cierto? Entonces van a tener que usar insulina. En diabetes mellitus tipo 2, como tiene asociación a factores como obesidad, ingesta calórica, ¿no? Actividad física, en algunos casos pueden regresionar, pero de ahí a decir que se pueden curar, no. Lo que significa curar significaría que vuelvan a hacer todo lo normal y pase, ¿no? No es como una neumonía, 7, 10 días de tratamiento, te curaste y bueno, vas hasta el nuevo proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, existe, ¿no? En los otros tipos de diabetes, similar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Bien? Muy bien. La clasificación etiológica, ya habíamos dicho que diabetes mellitus era un conglomerado de enfermedades, ¿no? Que tenían alteración metabólica y que todos cursaban con ¿qué? Con hiperglicemia, ¿no es cierto? Es decir, con valores altos de glucosa. ¿Qué decían? ¿Tienes diabetes tipo 1 o tipo 2? Hasta ahí sabíamos, ¿no? Diabetes mellitus gestacional. Pero bueno, pues como dicen, se va avanzando y se va haciendo mayores clasificaciones, ¿no? El tipo 1, existe el 1A, donde encontramos los autoanticuerpos, eso se llama el inmunitaria, y el tipo B, que tiene pues características de tipo 1 y donde no encontramos los autoanticuerpos, por decirlo, ¿no? El tipo 2, que es el gran grueso que nosotros observamos, donde las características son la insulinoresistencia y un déficit progresivo de la insulina. El tipo 3 van a encontrar de diferentes formas, ¿no? Vamos a decir, diabetes miscelánea, otros tipos de diabetes, otros tipos específicos, y que van a estar relacionados a diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo A, digamos, el 3A sería, ¿no? Aquellos que cursan con defectos genéticos del desarrollo o de la función de las células betas caracterizadas por mutaciones. En eso se van a acordar de los tipos MODY, ¿cierto? Del MODY 1 al 6, ¿no? Entonces se ha hablado del MODY 2, ¿no? Donde puede haber deficiencia de la glucoquinasa. Si hay deficiencia de la glucoquinasa, esa glucosa que está entrando no va a entrar al proceso de glicólisis, ¿no? Y todo se va a afectar todo el ciclo que hay, ¿no? Y eso que va a hacer que ella va a impedir la liberación de la insulina porque no hubo un aumento de los niveles de calcio intracelular. Otros tipos, hay por defectos genéticos en la acción de la insulina, ¿no? Cuando hay daños a nivel del DNA mitocondrial, sobre todo en el RNA mensajero. Que haya visto alguno de los otros, obviamente no los he visto, pero si tuviéramos la posibilidad de estudiarlos, probablemente exista. Enfermedades del páncreas exócrino, ¿no? Pancreatitis,
Pues no pasó nada. Entonces, donde ha habido de repente inflamación, liberación, ¿no? Lo que es la tripsina, la quimiotripsina, y no solamente digiere los ácidos pancreáticos, ¿no? Sino ingresa a nivel de lo que son los islotes, se lesionan y van produciendo un defecto progresivo, ¿no? Fibrosis quística, hemocromatosis, ¿no? Pancreatectomía, a veces por una neoplasia, tienen que remover el páncreas, ¿no es cierto? Alguna vez hemos tenido casos de eso, ¿no? Remover más del 50-60%, por supuesto, que dentro de lo que se llaman los acinos pancreáticos también se van lo que son los islotes del páncreas, ¿no? Después también dentro de las misceláneas hay las endocrinopatías, ¿no? Ya habíamos estudiado, ¿no es cierto? Los que tienen que ver con GH, la acromegalia, el gigantismo, los que tienen que ver con hormonas contrarreguladoras, ¿no? La ACTH, la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing. Luego los inducidos por fármacos, que de repente son los más frecuentes actualmente, ¿no? Lo que llamamos pues la diabetes por glucocorticoides, ¿no? También tenemos por infecciones, rubiola, citomegalovirus, Coxsackie, virus de la parotiditis, que no solamente van a producir pogonadismo, ¿no? Como en vamos a escuchar en los temas de seminario, sino también si la afección no solamente es parótida, puede ser a nivel del páncreas, pueden producir lesiones permanentes y hace que haya disminución progresiva de las células beta, ¿no? Y otras formas que, bueno, son más asociadas a patologías más raras o que tengan que ver con cromosopatías. Entonces, todo este es el arsenal, ¿no? Y lo último que pasó, ¿no? En la pandemia. ¿Dónde han estado en la pandemia? Detrás de la pantalla ¿no? Entonces, en esa fecha, o esta enfermedad también nos ayudaba a ver que, ¿no? El COVID ha tenido bastante relación, ¿no? En relación a mortalidad con aquellos pacientes que han desarrollado diabetes mellitus. O al revés, pacientes que tenían diabetes mellitus han sido expuestos al COVID, ¿no? Que han sido, de repente, de algún modo, digamos, el grueso de pacientes que han fallecido, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Pacientes con diabetes frente a los pacientes que no tenían diabetes, pero que estaban cursando con COVID, necesitaban muchas más atenciones. La glicemia bien controlada era como un factor, ¿no? De riesgo, ¿no? Para desarrollar de repente mortalidad. Es decir, aquellos que se controlaban mal frente a los que se controlaban bien tenían mayor mortalidad. Eso es lo que se ve en el cuadrito de ella, ¿no? Que dice pacientes con glucosa sanguínea bien controlada, ¿no? Tenían el COVID, sobrevivía casi el 98.9%. Al contrario, los pacientes que tenían glucosas pobremente controladas, con glucosas por encima de 180, el porcentaje de mortalidad llegaba hasta un 11%. O sea, de cada 10 pacientes que tenían diabetes, uno fallecía, ¿no? Y si contamos cuántos éramos a nivel nacional, ¿no? Por eso el alto porcentaje de mortalidad, ¿no? Solamente para hacer un recuerdo de eso. Muy bien. Entramos a la parte de la diabetes mellitus tipo 1. Esto va a ser más rápido, ¿no? Es más corto en realidad. Como dice ahí, en la diabetes mellitus tipo 1 generalmente son debidos a una destrucción autoinmunitaria de las células beta que generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Si a esos pacientes le hacemos un dosaje de péptido C conector, por decir, deben estar por menos del 10% de su masa pancreática. Su masa celular de células beta pancreática, menos del 10%. Eso se llama una deficiencia absoluta, ¿ya? Entonces, en la patogenia, ¿no? Tiene que haber una interacción. Es decir, es una asociación de factores genéticos, es decir, que uno tenga la predisposición genética para hacer diabetes tipo 1, a lo cual se agregan factores ambientales o inmunológicos, que en asociación de todo ello producen pues destrucción de las células beta del páncreas y la deficiencia absoluta de la insulina. Como dice ahí, puede desarrollarse a cualquier edad, pero por lo general comienzan con mayor frecuencia antes de los 20 años. La incidencia va aumentando 3%, 3 a 4% por año, pero de lejos es mucho menor que la diabetes mellitus tipo 2. Estos son los estadios como nosotros podemos encontrarlos.
¿no? Se menciona que hay hasta 4 estadios hasta que los pacientes desarrollan netamente la diabetes, ¿no? Pero lo que existe en esta enfermedad de tipo autoinmune es que hay pues, una destrucción de las células beta pancreáticas que son mediadas por los linfocitos T, CD4 y CD8. Habíamos dicho también que está asociado con el antígeno leucocitorio humano, ¿no? Entonces hay una predisposición para que estos pacientes puedan hacer un estado inflamatorio llamado también insulitis, ¿no? Entonces va a depender en qué estadio encontremos a estos pacientes para ver si hay o no, de algún modo, presencia de autoanticuerpos, ¿no? Pero lo que vemos más en nuestros servicios, que son los pacientes cuando ya han debutado con una cetoacidosis diabética, ¿no? Y han venido, digamos, en un estado descompensado. Raras veces los vamos a encontrar en las fases previas. Es decir, por ejemplo acá, en el estadio 2, donde hay una disminución de la producción de insulina, y que nosotros podamos encontrar todavía la presencia de autoanticuerpos. Ya habíamos dicho, diabetes mellitus el tipo 1, 1A, llamado también autoinmune, y el tipo 1B, llamado también idiopático, y el 1A, como habíamos dicho. En esa destrucción selectiva vamos a encontrar pues, asociación con el antígeno mayor de histocompatibilidad, con la HLA, vamos a poder encontrar autoanticuerpos. En el 1B, o idiopática, tiene las mismas características clínicas, pero no logramos encontrar los autoanticuerpos o el antígeno mayor de histocompatibilidad que produzca predisposición. Entonces, al tratarse de fenómenos autoinmunitarios o factores inmunológicos, va a haber un grupo que se denomina los anticuerpos anti-islotes, o Zika, que comprenden estos 4 grupos de autoanticuerpos, que cuando los encontramos, los asociamos con diabetes mellitus tipo 1A. Los anticuerpos anti-insulina, los anticuerpos anti-GAD o antiácido glutámico de carboxilasa, que de repente, digamos, nosotros al solicitar como exámenes especiales, no los pueden dosar, por decir, cuando hay, digamos, duda diagnóstica, ¿no? Y los otros 2 son generalmente experimentales o para ensayos clínicos, ¿no? El anticuerpo anti-eosinofosfatasa o los anticuerpos antitransportadores de zinc. Entonces, eso es lo que sucede digamos, en la evolución natural de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Donde los pacientes van a tener una predisposición de tipo, ¿no?, genética, y lo que va a haber en estos casos es que exista un inmunoactivador. Un inmunoactivador puede ser una enfermedad viral, de repente puede ser una exposición a nitrosaminas, una exposición a la leche de vaca, ¿ya? Cualquiera de ellos, ¿no?, va a producirlo. Entonces, por eso que en los primeros años, de repente hasta los 5 o 6 años, los pacientes que van a desarrollar diabetes mellitus tipo 1 pueden tener su masa de células beta de forma normal o adecuada, ¿no? Pero cuando existe este inmunoactivador, se va a ver que hay una pérdida progresiva de las células beta, que nosotros ni nos vamos a dar cuenta, porque el paciente puede tener 50% de su masa de células beta y puede controlar sus niveles de glucosa. Pero cuando ya llega a un nivel aproximado de un 20-15%, entonces recién se va a ver que la diabetes es manifiesta. Algunas veces los pacientes pueden tener algo de SID, ¿no?, los síntomas clásicos, pero a veces al tratarse de niños que dicen, no, es muy raro pues que 8 años estemos hablando que tenga diabetes, ¿no? Ya cuando hace cetoacidosis diabética, su dolor abdominal mal, se pone inconsciente, lo traen, sí, había sido un paciente con diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? Entonces, es de esa forma como ellos se van a presentar. Por eso se habla que en estos pacientes, en muchos de estos pacientes, hay una fase de luna de miel, se llama, ¿no? Es decir, que tanto la enfermedad como el paciente se llevan bien, por eso dicen, ¿no? Eso se llama la fase de luna de miel. A este paciente se agrega alguna infección, ¿no?, va a predisponer, ¿no?, la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces va a comenzar a ver la sintomatología. Entonces, dentro del desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, se considera que el factor genético es el que predispone, pues el factor principal, casi un 40-50% predispone al desarrollo de diabetes mellitus tipo 1.
Lo que se ha encontrado en diabetes mellitus tipo 1 es esto, ¿no? El polimorfismo en el complejo mayor de histocompatibilidad del cromosoma 6. Cuando uno saca así el cromosoma 6, lo desdobla, se va a ver que hay áreas, ¿no?, que son generalmente de estos de recombinación rara, que están mencionadas, el DRA, el DRB1, el DQA1, el DQB1, o la mezcla de estas recombinaciones, los que dan la predisposición genética para desarrollar diabetes mellitus tipo 1. ¿No? Pero a ver, ¿quién de ustedes se ha hecho un examen de histocompatibilidad? Difícil, ¿no es cierto? Pero cuando dicen, como dicen los americanos, los que tienen ficha, tienen dinero y economía, ¿no?, se pueden hacer, ¿no? Y pueden ver si tienen esta predisposición. Entonces, como dicen que es eso, medicina de futuro en algún momento, ¿no? Para cada enfermedad, tú tienes esto, entonces hay que estar monitoreando antes que tú hagas. Para que prevengas, es otra situación, ¿no? Muy bien. Pero es digamos, lo más claro. Si les voy a mostrar los genes que están implicados en diabetes mellitus tipo 2, ni se van a acordar. Pero acá por lo menos que el gen está en el cromosoma 6 y por lo menos que se trata de recombinaciones raras, ¿no es cierto?, del DRA, que es más fácil de acordarse. ¿Ya? Entonces, sobre esta predisposición genética les había dicho que hay factores ambientales que pueden ser desencadenantes hipotéticos, desde virus, proteínas, ¿no?, que lo que hacen es desencadenar el fenómeno inmunológico, lo que llamamos la insulitis, que es como una inflamación crónica de lo que son los islotes de Langerhans. Hay liberaciones de las citoquinas, ¿no?, proinflamatorias, la 1, la 2, la 6, la 10, el factor de necrosis tumoral. Y en esto hay una predisposición de esta insulitis por hacer una destrucción selectiva de células beta. Y ¿por qué no afecta a las células alfa, a las células delta, no a las células beta? ¿No? Entonces, esta destrucción selectiva es lo que al final va a llevar a que los pacientes debuten con diabetes mellitus tipo 1. ¿Okay? Los factores inmunológicos, lo mismo que habíamos mencionado. ¿No? Y cuando después, pues, ¿no?, a los 10, 12 años, cuando han debutado, uno le hace nuevamente un recuento de cómo está su páncreas, ¿no? Si al inicio había acá una presencia de células beta, vamos a ver que en este caso, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, va a suceder dos situaciones que van ustedes a recordar, ¿no? Uno, que casi ausencia o nula presencia de células beta. ¿Y qué pasa cuando disminuyen las células beta? ¿Cuáles van a ser el principal grupo celular que va a estar presente en un islote de Langerhans? Alfa. Las células alfa. ¿Qué producen las células alfa? Glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Que diseña, ¿no? Entonces, mucho más va a descompensar, va a ser un doble mecanismo, ¿no? Por un lado no hay control de la glucosa y por otro lado el glucagón va a predominar y va a producir mayor cantidad de glucosa. ¿Okay? Las manifestaciones clínicas, bueno, lo que se ha visto son similares a los que hay, ¿no? Las 4Ps, poliuria, polilicia, pérdida de peso. Existen desencadenantes. Pero quisiera que recuerden de diabetes mellitus tipo 1 los picos o las edades más frecuentes de presentación. Generalmente en los infantes, 5 a 7 años, y en la pubertad. ¿Por qué creen? Un punto, Alexandra. Si no, yo les quito un punto. Por la hormona del crecimiento. Por la hormona del crecimiento. Tienes un punto, me has recordado. Justamente en esas épocas son donde hay mayor liberación de hormona del crecimiento. ¿Qué es la hormona del crecimiento? Otra hormona hiperglicémica. Listo, muy bien, hasta acá esta parte. Otros 10 minutos, creo que no han descansado bien. ¿Ya? Pues vamos a hacer con diabetes mellitus tipo 2 y con eso acabamos. ¿Mucha información? Sí. Eso que ustedes... ¿ya? Nos tomamos unos 7 minutos.